Bien, siguiendo, tenemos ahora el tema de derivada de funciones logarítmicas. En este caso, tenemos que recordar que una función logarítmica se caracteriza porque tiene el argumento que la función x está dentro de una función llamada logarítmica. Existen dos tipos de logaritmo: el logaritmo que trabaja en base 10 y el logaritmo neperiano o natural que trabaja en base e. En este caso voy a tomar logaritmo neperiano, el famoso ln, ¿no? Que trabaja en una base e, ¿verdad? El número e, que es aproximadamente 2.7. Cuando tengamos este tipo de logaritmo y queramos derivar, lo que tenemos que recordar es que todo el argumento, esta función interna del logaritmo, tiene que ir debajo, tal y como está. Con otras palabras, ¿no? Esta función, su inversa, sería 1 entre f, ¿no? 1 está acá, entre f. Y arriba multiplicaría la derivada del argumento. Nada más. Tomando como ejemplo esto de acá, por ejemplo, tenemos la función y, que es igual al logaritmo neperiano de toda esta expresión. Toda esta expresión para mí va a ser mi f de x, ¿no? Todo esto va a ser mi f de x. Entonces, no olvidemos que todo esto para mí es mi f de x. Correcto. Entonces, lo que yo voy a hacer, lo siguiente, voy a empezar con la hilación del problema. A ver, tendría, lo primero que me dice es, vamos a poner una fracción, ¿correcto? Una fracción. Entonces tenemos acá mi fracción. Mi función f de x lo ponemos abajo, ¿sí? Entonces, para ahorrarnos, para no estar escribiendo todo esto, simplemente le ponemos como un f de x, nada más. ¿Listo? Y arriba vamos a poner la derivada de todo esto. Tal que lo podemos empezar a derivar, correcto. La derivada de a vendría a ser 0, porque es un número, no me interesa el valor de a, ¿no? Este valor es un valor numérico, por lo tanto se anula, 0. Su derivada es 0. Luego, la derivada de x vendría a ser la unidad. Acuérdense que cuando tengo un monomio o una variable con exponente 1, su derivada simplemente es 1. Porque acá su coeficiente es 1, entonces 1 por 1 me va a dar 1. Más la derivada de una raíz cuadrada. En videos anteriores había explicado que como es una raíz cuadrada, ¿no? El índice es 2, entonces el exponente de esta raíz, si lo quiero pasar a un exponente fraccionario, vendría a ser un medio. Ese un medio va a tender a bajar. Entonces acá yo tengo un medio, ¿no? Un medio. Luego multiplicado por toda la expresión, el argumento de la raíz, todo, ¿no? Pero ya también había explicado que el exponente de todo este argumento iba a ser ahora negativo, ¿no? Porque la raíz, el exponente un medio, al ser disminuido en la unidad, me va a dar todo eso igual a menos un medio. Entonces acá tengo menos un medio. Correcto. ¿Está? Entonces tendría de esta manera. Pero claro, no olvidar que acá tenemos que multiplicarlo por todo lo de adentro, ¿no? La derivada de todo esto vendría a ser acá 2x más 2a, ¿no? Correcto. ¿Ya está? Y ese vendría a ser la derivada de esa manera, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, tendría que poner yo esto en la parte inferior, o simplemente la inversa de esto, que vendría a ser 1 entre todo esto, ¿no? Acá está en el denominador. Y en la parte superior es la derivada de toda esta expresión, la cual tendría yo, es una constante, derivada 1, la derivada de un x es 1, ¿correcto? La derivada de esa constante es 0, perdón.
el exponente bajaría en medio por todo esto elevado a la menos un medio y por la derivada de todo el argumento, 2x más 2a. Correcto, entonces a continuación lo que hago es voy a reemplazar datos o voy a ordenarlo. Entonces tendría acá y igual a esta unidad. Primero voy a dibujar la fracción. Mil disculpas con el teclado, que está un poco mal el teclado. Entonces tengo acá 1 más. En este caso, a ver, tengo acá lo siguiente. Vamos a tratar de ordenarlo para que me puedan entender bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto al ser exponente negativo va a tender a bajar, a acompañar acá el 2, ¿verdad? Porque voy a tener acá 1 entre todo esto, positivo. Entonces voy a tener de esta manera 2 por raíz cuadrada de un x al cuadrado más un 2ax, ¿correcto? 2ax más 2ax. Acuérdate que es una constante en la cual un valor numérico no entra en el análisis mucho del problema. Ya está. Este un medio sería positivo y ahí está, ¿no? 1 acá y acá el 2 imaginario, ¿verdad? Se convierte en una raíz. Y esto, como está en la parte posterior en el numerador, multiplica acá al 1. Quiere decir que me quedaría así, ¿no? 2x más 2a. 2x más 2a. Correcto. Entonces tengo acá 2x más 2a. Acá está. Ya está. Y acá debajo tengo la función f de x. Entonces esta función f de x lo pondría ahora, lo pongo después creo. Ahora no interesa mucho. F de x. Correcto. Ya. Ahora, si ustedes observan acá, yo puedo aún simplificarlo, ¿no? Podemos simplificarlo, vamos a simplificarlo entonces. Vamos a hacerlo con otro colorcito para que se pueda notar la diferencia. Ahí está. Entonces, a ver, vamos a elegir otro color, el de acá. Ya está. Entonces, por ejemplo, este 2 que está en la parte baja, ¿se simplifica con quién? Se simplifica con el 2 de acá y también tiene que ser con el otro término. Porque acuérdense que esto es una suma. Entonces, si yo elimino acá en un término, tengo que eliminar en el otro término también para que pueda tener lógica, ¿no? Si fueran estos un producto, o sea, estos de acá serían factores, porque sería un producto, ahí sí solamente eliminaría cualquiera de ambos. Pero como es una suma o una resta, una adición o una sustracción, tendría que eliminar a ambos términos. Entonces le saco mitad a cada uno, se va el 2, 2, 2, y ahora sí ya podría reemplazar lo demás. Entonces aquí tendría un prima igual a, ¿no?, la línea divisora, y acá tendría, entonces dense cuenta lo siguiente, ¿no? 1 más una fracción. Si yo reduzco esto, sería esta raíz sube a multiplicarla al 1, o sea, me quedaría toda la raíz acá arriba, me quedaría acá un x al cuadrado más un 2ax. Luego de esto entraría lo que es más, y dense cuenta lo que va a salir al final, x más a. Si tú te das cuenta, lo que estoy escribiendo ahora es prácticamente la función f de x, ¿no? La función inicial. Todo esto entre esto, raíz cuadrada
de un x al cuadrado más un 2ax más un 2ax. Entonces más un 2ax. Correcto. Y todo esto sería entre la función f de x, ¿no? La función f de x. No lo voy a reemplazar porque ya se sobreentiende que f de x es esto, ¿no? Solamente el argumento lo da dentro. Entonces, recordando un poco de simplificación de fracciones, ¿no? Podemos acordarnos que se puede simplificar lo siguiente, ¿no? Simplificamos esto con esto, se elimina y al final el problema está resuelto, ¿verdad? Entonces me quedaría en derivada de y con respecto a x igual a el 1 sube y todo esto entre la raíz cuadrada de x cuadrado más 2ax. Entonces nos damos cuenta que de a pocos vamos tomando problemas en la cual el análisis es un poquito mal, ¿verdad? Esa sería la respuesta para el ejercicio correspondiente.